Hola, bueno, hoy vamos a hablar de impuestos. Y vamos a hablar de un impuesto del que casi nadie, o nadie, mejor dicho, se escapa. Y ese impuesto es el IVA. Vamos a ver unos conceptos y al final veremos un ejercicio para que podamos entender mejor la teoría que vamos a ver al principio. Entonces, les voy a compartir acá la pantalla. Vamos a presentar en pantalla completa la diapositiva. Y entonces vamos a entender qué es el IVA y cómo funciona el IVA. Entonces, el IVA, con las siglas IVA significan impuesto al valor agregado. Es impuesto al valor agregado porque es un impuesto que se aplica sobre el valor que se está agregando en la producción, en la comercialización de un bien o un servicio. Entonces, en este impuesto, o este impuesto funciona o participan generalmente pues como tres personas, por decirlo así, o tres entidades, bueno, una entidad y dos personas, como quieran verlo. De todas formas, en esta imagen vamos a ilustrar. Acá tenemos el intermediario, que sería la persona o el comerciante o persona natural o jurídica responsable de recaudar y pagar dicho impuesto. Tenemos por otra parte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que conocemos como la DIAN, y por otra parte tenemos el consumidor final, que es quien termina pagando realmente ese impuesto, es el contribuyente. Entonces, la persona que consume el producto o el bien o el servicio, perdón, el producto, viene y compra al comerciante, le paga el impuesto, el comerciante es el encargado de cobrarlo, es decir, recaudarlo y tiene que declarárselo y pagárselo a la DIAN. Este impuesto es uno de los impuestos más importantes para el Estado y por ese motivo es que es tan vigilada eh, todas las fases de cobro de este impuesto y es penalizado con cárcel en el caso de que se omita la declaración y pago de estos valores. Para el responsable de IVA es muy importante facturarlo. Quien sea responsable de IVA es obligado a facturar y de manera electrónica, como manda actualmente la norma, porque tiene que colocar los valores por aparte. El valor base, que es el valor para él, lo que ya le cuesta a él el producto con su utilidad, y adicional el IVA, que es el valor agregado a ese producto. Entonces, tiene que facturarlo porque en cierto momento va a tener que pagárselo a la Administración de Impuestos. Entonces ahora vamos a ver qué es realmente. Entonces, el IVA es un impuesto de naturaleza indirecta. Se aplica al valor que se agrega en la producción o en la comercialización de bienes y servicios, como les comentaba en la diapositiva anterior. Es indirecto o se denomina indirecto porque no grava la renta o el ingreso del contribuyente, grava es el consumo. Entonces, independientemente de lo que gane el contribuyente, va a tener que pagar un mayor o un menor impuesto dependiendo de lo que consuma. A mayor consumo, pues va a pagar un mayor impuesto, así gane poco. Puede que una persona que gane mucho más pague menos IVA de alguien que gana mucho menos. Así que por eso se llama indirecto porque no es como el impuesto de renta, que sí se paga es de acuerdo a los ingresos del contribuyente. El IVA no, el IVA se paga de acuerdo a lo que usted consuma. A mayor cantidad de bienes o de servicios que usted esté consumiendo y que sean grabados con IVA, pues va a pagar un mayor impuesto a la Administración de Impuestos o al Estado. Los impuestos, todos los impuestos tienen unos elementos y el IVA pues no es la excepción. El IVA tiene 5 elementos que son sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. El sujeto activo es el Estado. Entonces vamos a correr un poquito para acá la miniatura del video. Nos dice, es el Estado por medio de la Administración de Impuestos, que nosotros conocemos como la DIAN, es el encargado de exigir el pago de estos impuestos. Entonces, la Administración de Impuestos es el encargado, pues, del Estado en exigir y vigilar el cumplimiento de esta obligación. Ese es el sujeto activo, es uno de los elementos. Por otra parte, tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, digamos, está compuesto como por dos partes. Por una parte están las personas naturales o jurídicas, que son las responsables de generar y facturar el impuesto en el momento de la venta, y también está el sujeto pasivo económico, que es quien finalmente paga el impuesto, es decir, el consumidor. Entonces, el sujeto pasivo está dividido en el sujeto pasivo, digamos, jurídico, que es el encargado de facturarlo y recaudarlo,
el que nosotros conocemos como responsable de IVA, que antiguamente era el régimen común, y está la persona que compra el bien ya para consumirlo, es decir, el sujeto pasivo económico. Tenemos como tercer elemento el hecho generador. Entonces, el hecho generador, pues, es la venta del bien o la prestación del servicio. En el momento que se venda un producto o se preste un servicio, ese momento o ese hecho, pues, es el hecho generador. Sobre ese momento es que se tiene que aplicar la tarifa correspondiente de IVA. La base gravable será el valor sobre el cual se aplica el impuesto. Entonces, en el caso de los bienes, una persona compra bienes para la venta y pues la compra de esos bienes será el costo. La persona tiene que agregarle un valor que es la utilidad, porque así es como funcionan los negocios. Entonces, la persona, por ejemplo, aspira a ganarse un 75%, un 50% de utilidad. Así que le va a colocar ese porcentaje al costo del producto. Una vez tenga el valor total, que él diga, bueno, ya, este es el precio al que voy a vender el producto. Si él es responsable de IVA sobre ese valor, ya con la ganancia le va a aplicar la tarifa de IVA que corresponda. Que en este caso, pues tenemos tarifas, la del 19%, que es la tarifa general, y tenemos también una tarifa diferencial que es del 5% en el estatuto tributario. A partir del artículo 420, si quieren ampliar la información, que sería lo ideal, van a la fuente, a la norma, en el Estatuto Tributario Nacional. A partir del artículo 420 pueden encontrar toda la información acerca de este impuesto. Quiénes son responsables, cuáles son las tarifas, cuáles son los productos y los bienes o los servicios que son grabados a la tarifa del 5% o que son grabados a la tarifa del 0%, que serían los bienes exentos, y los que son excluidos, que definitivamente no se cobra IVA por ellos. Entonces ahí están los listados y ahí pueden ampliar la información. Por último, el cuarto elemento es la base gravable y el quinto elemento es la tarifa. Entonces, la tarifa, pues, es claramente el porcentaje que se le va a aplicar a la base gravable, que como les estaba comentando, puede ser del 19%, que es la tarifa general, puede ser del 5%, que es una tarifa diferencial para ciertos productos que están estipulados en la norma, o del 0%, que son los bienes exentos. Cuando escuchamos sobre bienes exentos y bienes excluidos, los excluidos son los que definitivamente no tienen IVA, no tienen ninguna tarifa, están totalmente excluidos de IVA. Los exentos sí están grabados a una tarifa del 0%. Entonces va a aparecer un porcentaje, pero es el 0%, así que eso no modifica el valor, pero sí están grabados. Las personas que vendan bienes exentos, si superan ciertas condiciones, ciertos topes, pueden llegar a ser responsables de IVA. Entonces, como para tener claro esas dos definiciones entre bienes grabados o bienes exentos o bienes excluidos. Entonces, entonces acá tenemos una pregunta que nos podríamos hacer: si entonces toda persona que venda productos o servicios grabados será responsable de IVA, y la respuesta es que no. No toda persona que venda productos o que ofrezca servicios que estén grabados con IVA serán responsables de IVA. Únicamente son responsables quienes cumplan estos requisitos o estos requisitos que nos enlista el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces acá los tenemos escritos, pero ustedes, como les digo, pueden ir a consultar a la norma. Entonces nos dice: deberán registrarse como responsables del IVA quienes realizan actividades gravadas con el impuesto. Entonces, esta pues es una condición. Quienes realicen actividades grabadas. Recuerden que las actividades grabadas o las tarifas que están, o lo que está grabado con IVA, que tenemos las tarifas y en el estatuto encontramos cuáles son esos bienes, son los que sean grabados al 19, al 5 o al 0%. Los que sean excluidos, entonces no. Personas que vendan solamente bienes o presten servicios excluidos no serán responsables de IVA. Nos dice: grabadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales, comerciantes y los artesanos que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Es decir, no porque una persona natural comerciante sea minorista, ya con eso no es responsable de IVA, no. Adicional a eso tiene que cumplir estas condiciones que están acá enumeradas. Nos dice la primera condición que en el año anterior o en el año en curso
hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VTs. Si cumple con esa condición, no será responsable, la primera condición. ¿Cuánto sería a 3.500 VTs? Vamos a colocarla al valor de la VT del 2023, que era 42.412. Entonces multiplicamos 42.412 por 3.500 y eso nos da un valor de 148.442.000 pesos. Así que si una persona en el año anterior obtuvo ingresos por la venta de bienes o servicios que sean grabados con IVA, pero inferiores a 148.442.000, no tiene que inscribirse como responsable de IVA. Esa es la primera condición que debe cumplir para no ser responsable de IVA. Otra, que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerzan su actividad. Es decir, si una persona natural, no tiene que ser jurídica, una persona natural tiene un negocio, una persona natural comerciante, colocó un negocio y de pronto tuvo una oportunidad de que el negocio se está expandiendo y quiere colocar otro negocio igual porque quiere expandirse, tener más cobertura, entonces abre otro establecimiento de comercio con el mismo nombre y bajo su potestad, por decirlo así, o sea, lo registra a su nombre, ya aparece con 2 establecimientos de comercio y así sus ingresos no sean superiores a 3.500 VTs, con el hecho de tener 2 establecimientos de comercio a su nombre, ya es responsable de IVA. Así que hay que tener cuidado con eso también, porque al no saberlo, muchas veces por desconocimiento, pues se pueden estar viendo envueltos en responsabilidades que no se querían, pero el desconocimiento no nos exime del cumplimiento de las responsabilidades tributarias. Así que tener también cuidado con eso. El numeral 3 nos dice que en el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Número 4, que no sean usuarios aduaneros. Número 5, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso. Hay que tener en cuenta que en el año en curso también cuenta contrato de venta de bienes o prestación de servicios grabados por valor individual igual o superior a 3.500 VT. Así que si eso pasó, pero por un valor inferior a los 148 millones que ya miramos, que son las 3.500 VT, pues no será responsable. Y finalmente nos habla de las consignaciones, entonces que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras y demás, no supere también la suma de las 3.500 VT, es decir, como sacamos la cuenta para la VT del año anterior, de 148.442.000. Entonces hay que tener en cuenta el valor de la VT vigente, o si nos habla del año anterior, pues la VT del año anterior. Y si nos habla la VT del año en curso, entonces tenemos que multiplicar por el valor que esté la VT en el año en curso, que para este año quedó en 47.065 pesos, si no me equivoco. Y la del año anterior era 42.412. Así que tener en cuenta eso si queremos saber si seremos responsables del impuesto sobre las ventas. Ahora, vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta, vamos a minimizar acá el video. Vamos a hacer un ejercicio teniendo en cuenta una persona, ¿cómo contabilizaría una persona que sea responsable de IVA? O sea, ¿cómo funciona para una persona que sí sea responsable de IVA? Alguien que no lo sea, no tiene que preocuparse, simplemente pues compra sus bienes que con la tarifa de IVA que les aplique, que les estén cobrando, y sobre eso pues va a colocar su utilidad, el IVA lo va a llevar como mayor valor del costo del bien o del servicio, entonces no tiene problema con eso. Pero quienes sean ya responsables de IVA, ya tienen su responsabilidad estipulada en el RUT, que era el antiguo régimen común, ahora se llama responsable de IVA o no responsable de IVA. Para el caso del antiguo régimen simplificado era ahora es no responsable de IVA. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio suponiendo que ya es responsable de IVA o antiguo régimen común. El primer ejercicio o el primer asiento sería un asiento de compra. Entonces, veamos acá nos dice, este asiento de compra es una compra de mercancía por valor de 1.000.000 de pesos. Entonces lo registramos, mercancía no fabricada por la empresa, el valor de la mercancía, porque hay que registrar por separado el valor base y por separado el IVA. Esa es una de los procedimientos para una persona que es responsable de IVA. El IVA lo tiene que llevar aparte, lo tiene que manejar estipulado aparte. Entonces, mercancía no fabricada por la empresa, 1.000.000 de pesos. IVA descontable,
190.000 pesos, que es el 19% del valor de la mercancía. IVA descontable, ¿por qué? Porque es en la compra, es decir, él está pagando ese IVA y se lo va a poder descontar cuando haga su declaración. El IVA descontable es el responsable de IVA, es decir, la persona comerciante, supongo, hablemoslo de esa forma, paga en la compra de la mercancía. Para él es un IVA descontable. Y ese IVA él lo va a estar registrando al mismo lado donde registre la compra. Entonces nosotros tenemos en cuenta en los asientos, el IVA de la compra se lleva al lado de la compra, es decir, en este caso al lado del debe porque es un activo, y el IVA de la venta se lleva al lado de la venta, en este caso al haber, porque pertenece al ingreso y el ingreso es de naturaleza crédito. Así que sigamos con el asiento número 1. Entonces, mercancía no fabricada por la empresa, 1.000.000, IVA descontable, 190.000, lo registramos al mismo lado de la compra. Y banco, suponiendo que pagamos de contado, entonces como la plata sale o el dinero sale del banco, lo registramos al lado del haber, 1.190.000. Ahora suponemos que vendió esa mercancía. Resulta que la persona compró la mercancía en 1.000.000 de pesos. Sobre ese 1.000.000 de pesos tiene que colocarle la utilidad. Entonces supongamos que esta persona decide que va a ganarle 300.000 pesos a esa mercancía. Él la compró en 1.000.000, ahora la vendió en 1.300.000. Entonces aquí tenemos comercio al por mayor y al por menor, que es donde registramos las ventas de mercancía. Es una cuenta de la clase de ingresos, va a ver porque es naturaleza crédito. 1.300.000 es a como él va a vender la mercancía. Sobre ese 1.300.000 él tiene que generar un IVA porque es responsable de IVA. Entonces, por eso acá nos dice IVA generado del 19%. Eso quiere decir que a este 1.300.000, mire que estos 300 es el valor agregado. De eso nos habla de lo que es el IVA. Entonces, estos 300.000 es el valor que él le agregó a su compra y el IVA tiene que causarlo sobre todo el valor de la compra más el valor agregado. Y ese IVA nos da 247.000 pesos. Bueno, supongamos que le pagaron de contado, aquí tenemos el asiento, las sumas iguales. Ahora, ¿cómo funciona entonces en el caso de la declaración? Él va a pagar la diferencia entre el IVA que generó, que son 247.000, y el IVA que pagó, que para él es descontable, que son 190.000. Entonces, en su declaración de IVA, que en algunos casos para algunas empresas, según el monto de los ingresos, es bimestral, o sea, cada 2 meses. En el caso de algo otras es cuatrimestral, o sea, cada 4 meses. Y también hay una periodicidad, pero solo aplica, si no estoy mal, solamente para los del régimen simple de tributación, que es anual. Entonces, el IVA generado, 247.000, acá los tenemos, menos el IVA descontable, que son 190.000. La diferencia me arroja un valor de 57.000 pesos. Este valor es el que la persona responsable de IVA tiene que consignarle a la administración de impuestos. Declararlo en un formulario que está estipulado para eso, que es el formulario número 300. Ahí él va a declarar, va a llenar en las casillas, ahí tiene el formulario, todas sus casillas, cuánto fue el IVA generado, bueno, va a llenar todo el formulario y le va a arrojar un valor a pagar, una diferencia de 57.000 pesos. Entonces, él tiene que consignarle este valor a la administración de impuestos. ¿Por qué? Porque no le pertenece. Él ya hizo la operación de descontar lo que él pagó, que era de él, 190.000 que le tenían que descontar porque él lo pagó, pero él generó 247.000, así que la diferencia se la va a pagar a la administración de impuestos. Entonces, así es como funciona este tema del IVA, del impuesto al valor agregado, y las partes pues que están involucradas en ello. Es importantísimo el registro, o es obligatorio para los responsables que se haga un registro donde lleven los débitos y los créditos del IVA, o sea, un libro auxiliar de IVA, para que, y con todos los soportes correspondientes, obviamente, tienen que facturar electrónicamente todas las ventas que realicen, estipulando por separado cuál es el monto que cobraron de IVA y cuál es el valor base, es decir, lo que es del empresario o de la persona, del comerciante. Entonces, esto era todo. Espero que les haya quedado claro. Y por favor, remítanse a la norma a estudiar. Ya les digo, en el Estatuto Tributario, a partir del artículo 420, pueden ampliar toda esta información. Hay muchos artículos 420. Bueno, el 420 en adelante pueden ampliar información sobre todo lo que tiene que ver con este impuesto.